La década de los 90 fue testigo del ascenso meteórico de uno de los boxeadores más carismáticos y talentosos de la época, el príncipe Naseem Hamed. Su estilo único y su habilidad para entretener al público lo convirtieron en una verdadera estrella del boxeo. Sin embargo, como en muchas historias de éxito, el camino de Hamed también estuvo marcado por obstáculos y desafíos. En el apogeo de su carrera, el príncipe Naseem Hamed parecía imparable, acumulando victoria tras victoria y ganando seguidores en todo el mundo. Pero como suele suceder en el mundo del deporte, un solo momento puede cambiarlo todo. Hoy nos sumergimos en uno de los episodios más icónicos y trascendentales de la carrera de Naseem Hamed, su enfrentamiento contra Marco Antonio Barrera en el año 2001. Esta pelea no solo es recordada por la intensidad y la calidad del combate en sí, sino también porque marcó un punto de inflexión en la carrera de Hamed. Fue una noche llena de drama y emoción que culminó con la primera derrota en la carrera del príncipe. En esta historia desenterraremos todos los detalles de este enfrentamiento histórico, explorando cómo Barrera logró derrotar al invicto campeón y cómo esta derrota afectó la trayectoria y el legado de Naseem Hamed en el mundo del boxeo. Naseem Hamed versus Marco Antonio Barrera. Promocionada como Jugando con Fuego, fue una pelea de boxeo profesional que tuvo lugar el 7 de abril de 2001. En juego se encontraba el título vacante de la IBO y el campeonato lineal de peso pluma de Hamed. Una pelea largamente esperada entre Naseem Hamed y Marco Antonio Barrera. Finalmente se acordó en noviembre de 2000, con la fecha fijada para el 3 de marzo de 2001. Sin embargo, 3 meses antes, Hamed, quien había ostentado el título de peso pluma de la OMB con éxito durante casi 5 años, lo había defendido en 15 ocasiones. Optó por renunciar al título en lugar de aceptar una bolsa de premios menor para enfrentar al retador obligatorio István Kovacs. No obstante, a pesar de dejar vacante el título, todavía se le consideraba el campeón lineal, debido a que nunca había sido derrotado en el cuadrilátero. Barrera en ese momento era el campeón vigente de peso supergallo de la OMB, y se movía a la división de peso pluma por primera vez, por lo que fue considerado un claro desfavorecido, con probabilidades en su contra de 3-1. En enero se canceló la fecha originalmente planeada para el 3 de marzo y en su lugar se anunció que la pelea se llevaría a cabo el 7 de abril, permitiendo que ambos boxeadores finalizaran sus contratos. Hamed en su debut, en pago por visión en los Estados Unidos, tenía garantizada una bolsa de premios de $6 millones, mientras que Barrera recibiría $2 millones. Barrera, conocido por su estilo agresivo, optó por un enfoque completamente diferente para enfrentar al poco ortodoxo Hamed, y esto resultó en un dominio total durante el combate. En lugar de cargar hacia adelante como solía hacerlo, Barrera optó por mantenerse a la defensiva durante el enfrentamiento, una estrategia destinada a neutralizar el temible contragolpe de Hamed con su mano izquierda. Esta táctica sorprendió a Hamed, quien no esperaba que Barrera adoptara una estrategia tan cautelosa. Como resultado, Hamed tuvo dificultades para lanzar ataques efectivos, ya que Barrera se movía con destreza alrededor del ring y aprovechaba cada oportunidad para responder con contragolpes precisos cada vez que Hamed intentaba acercarse. El 12º y último asalto de la pelea presentó un giro inesperado. Barrera brevemente abandonó su enfoque defensivo y se lanzó de manera agresiva hacia Hamed.
Este cambio de estrategia sorprendió a Hamed, quien, consciente de que estaba en desventaja en las tarjetas de puntuación, se vio impulsado a lanzar golpes desesperados en busca de un knockout. Y en medio de uno de estos intercambios intensos, Hamed erró un gancho de izquierda salvaje, lo que llevó a que Barrera bloqueara a Hamed en una llave de lucha llamada Full Nelson y golpeara su cabeza contra uno de los postes del ring. Esta acción resultó en que el árbitro penalizara a Barrera con la pérdida de un punto. A pesar de esta penalización, el punto perdido no tuvo un impacto significativo en el resultado final de la pelea. Barrera se alzó con una victoria por decisión unánime, con dos jueces que apuntaron la pelea 115 a 112 y otro con una puntuación de 116 a 111. Esta derrota marcó un hito en la carrera de Hamed, ya que fue la primera y única derrota en su carrera profesional, dejando una huella imborrable en la historia del boxeo. Tras el combate, Naseem Hamed mostró un claro deseo de tener una revancha con Marco Antonio Barrera, afirmando con determinación: "Quiero enfrentarlo nuevamente, voy a noquearlo". Hamed tenía una cláusula de revancha en su contrato que le permitía solicitar una revancha inmediata dentro de los 2 meses posteriores a la pelea inicial contra Barrera. Sin embargo, sorprendentemente, pasaron los 2 meses sin que se escuchara ni una palabra de Hamed ni de su equipo sobre la revancha. En lugar de enfrentar a Hamed nuevamente, Barrera optó por tomar otro camino en su carrera. Se enfrentó a Enrique Sánchez en su próximo combate. Un desafío diferente, pero igualmente importante en su trayectoria. Hamed finalmente renunció en febrero del año 2002, que se enfrentaría a un relativamente desconocido español, boxeador, llamado Manuel Calvo, el 23 de marzo, aunque la fecha de la pelea se retrasó más tarde al 18 de mayo. Hamed finalmente anunció en febrero de 2002 que se enfrentaría a un relativamente desconocido boxeador español llamado Manuel Calvo el 23 de marzo, aunque la fecha de la pelea se retrasó más tarde al 18 de mayo. Este enfrentamiento representó un regreso después de más de un año de inactividad competitiva para Hamed. A pesar de las expectativas, logró vencer a Calvo por decisión unánime, pero este combate sería su última aparición en el ring como profesional. Por otro lado, Marco Antonio Barrera, tras ganar el título de peso pluma de la IBO, optó por renunciar a este título recién obtenido. En un primer momento, su manager anunció planes para que Barrera regresara a su división de peso anterior, el peso Super Gallo, y defendiera el título de la OMB, que aún tenía en su posesión. Sin embargo, Barrera tomó la decisión final de permanecer en la división de peso pluma, donde seguiría compitiendo hasta el año 2004. Esta elección marcó un periodo significativo en la carrera de Barrera, en el que se enfrentaría a diversos oponentes y continuaría forjando su legado en el boxeo a nivel internacional. En conclusión, la pelea entre Naseem Hamed y Marco Antonio Barrera fue apodada Playing With Fire, jugando con fuego. Es un hito en la historia del boxeo que trasciende el mero resultado en el cuadrilátero. Este enfrentamiento icónico marcó un cambio dramático en las carreras de ambos boxeadores y dejó una huella imborrable en la memoria de los fanáticos del deporte de los puños. Por un lado, Naseem Hamed, quien había sido una estrella en ascenso con un estilo carismático y explosivo, sufrió su primera y única derrota profesional ante un Barrera que adoptó una estrategia defensiva sorprendentemente. Esta derrota tuvo un impacto significativo en la carrera de Hamed y marcó el comienzo del declive de su carrera. Por otro lado, Marco Antonio Barrera, quien entró en el combate como un claro underdog, demostró su versatilidad como boxeador al adaptarse a una estrategia defensiva y superar a su oponente en todos los aspectos del combate.
Esta victoria catapultó a Barrera a una nueva etapa en su carrera, consolidando su estatus como uno de los grandes nombres del boxeo mundial. En última instancia, la pelea entre Hamed y Barrera se ha convertido en un hito histórico en el deporte, recordándonos que en el boxeo las expectativas pueden ser desafiadas en cualquier momento. Esta noche memorable en 2001 nos dejó lecciones sobre la importancia de la adaptación, la determinación y la imprevisibilidad en el mundo del boxeo y en el corazón de cada verdadero aficionado al deporte. Hasta aquí nuestro emocionante vídeo de hoy. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle un like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, a menos nuevamente. Y esta vez seas tú a quien conecte su buen knockout.